En primer lugar, un agradecimiento al Grupo Emancipador por la iniciativa, a Jorge en particular, Jorge Perazo, a todo el equipo del Grupo Emancipador y a todos los que están acá presentes y quienes nos van a escuchar luego en el Facebook con la grabación que se está haciendo. Creo que las primeras palabras son de reconocimiento y respeto al trabajo intenso, sacrificado que los recursos humanos, que los trabajadores del sector salud han tenido en esta pandemia, en esta crisis pandémica, en esta crisis sanitaria, como también lo han estado viviendo sacrificadamente, yo diría décadas, con un sistema de salud colapsado, sin condiciones laborales. Recordemos los años 90 con los servicios no personales, inicio de los 2000 con el CAS, un CAS que no fue a propósito de una iniciativa de Estado, del gobierno, sino una iniciativa de los Estados Unidos. Recordemos que el CAS en el Perú llegó porque los trabajadores norteamericanos no querían que se haga el TLC si es que no se mejoraban las condiciones laborales de los trabajadores de aquellos países con que Estados Unidos firmaba el TLC. Y también recordemos que los mismos trabajadores son los que han luchado, y en eso los médicos en particular, para poder ser nombrados, arrancando del Estado y de los gobiernos sus derechos para mejores condiciones laborales y remunerativas. Ese reconocimiento igual, ¿no?, a las familias de los profesionales y trabajadores del sector salud que han fallecido en esta lucha contra la epidemia del COVID. Discúlpeme la extensión de estos reconocimientos, pero es justo, creo, tener en cuenta eso para iniciar este tema tan importante. La solidaridad viene por su peso. La empatía con ellos, de parte de la sociedad en general, de parte de Foro Salud, que podemos representar a una parte de la sociedad civil, que somos no una ONG, sino una organización en la cual se conjugan trabajadores de salud también, profesionales, técnicos, promotoras de salud, organizaciones de pacientes y de usuarios, y que estamos en estrecha relación con el tema de la defensa de la salud. La defensa del derecho a la salud tiene que tener en cuenta en forma conjunta que requiere la defensa de ese sujeto valiosísimo que es el recurso humano, que son los trabajadores del sector salud. Son un colectivo inmenso, lamentablemente segmentado, sorprendentemente y gratamente unificados en esta lucha emprendida hace pocos días, creo que no alcanzan todavía la semana, en la cual se han tenido que centrar en 6 puntos en los cuales ellos han podido concentrar su lucha contra el gobierno, su patronal, y eso quiero también dejarlo porque más luego, ojalá que pueda en el primer round manifestar esa parte, ¿no? El carácter, digamos, de clase del trabajador del sector salud, ¿no? La venta de la fuerza de trabajo que ellos ofrecen a un sistema público y privado. ¿Y qué significancia tiene eso en sus luchas? Como también qué significancia tiene eso las reducidas, a veces, las reducidas formas de abordar la lucha reivindicativa solo por la reivindicación salarial. Y no luchar, lo manifiestan siempre, pero es una bandera que rápidamente bajan, como es la defensa de un sistema público, un sistema universal, que garantice los derechos de la salud de la población. Tener en cuenta la problemática que tienen los trabajadores del sector salud es primero evaluar que ellos están inmersos dentro de un sistema. Y ese sistema tiene funciones. Tiene una rectoría, hay un financiamiento, está la generación de recursos, entre ellos los recursos humanos, de ese sistema de salud, y está la prestación de servicios, que para los trabajadores significa
las condiciones con las cuales ellos van a trabajar. Pero también están los componentes del sistema y las capacidades que tiene un Estado y los mecanismos administrativos que tienen los diferentes gobiernos, y nosotros que somos un Estado fragmentado y gobiernos también fragmentados, segmentados, gobiernos nacionales, gobiernos regionales, cada uno con su propia modalidad de administración, aparentemente planificado, organizado por el MEF, no por el MINSA, para la ejecución de sus presupuestos, y un Ministerio de Salud que no es capaz de defender o de abogar por el presupuesto de su sector. Eso hemos sido muy claros y hemos sido testigos cómo el Ministerio de Salud simplemente agacha la cabeza al momento de recibir el PIA, el presupuesto inicial de apertura, en el mes de marzo de cada año, y que tiene que planificar con lo que le dan. Tiene que jugar dentro de ese pequeño cajoncito de presupuesto que el MEF le entrega. Y ajustense ahí. Y ordénense ahí. No ha sido capaz de ejecutar más. Es una de las respuestas que el MEF le da. Entonces planifica tu presupuesto en función de lo que has sido capaz de ejecutar el año anterior. Y el MINSA no es capaz de abogar. Necesitamos más presupuesto para el tema de desnutrición, para el tema de la anemia. Necesitamos más presupuesto para poder luchar contra la muerte materna infantil, contra la tuberculosis, contra las enfermedades raras. No pelea, no aboga, no argumenta para poder generar un presupuesto mayor. Y tengo que decirlo, los gremios tampoco. Los gremios, reitero, permanentemente luchan por su reivindicación. Le falta ese desarrollo político de la propuesta argumentada, bien fundamentada, que obligue en esas actas que firman, por ejemplo, que los gobiernos siempre desconocen, ¿no? Y siempre esperan la siguiente huelga para cumplirla. Y si se pasa la huelga, porque eso es una lucha de cansancio, de agotamientos, si pasa la huelga y no lo solucionan, se lo ofrecen para el siguiente semestre, o el siguiente trimestre, o el siguiente presupuesto. Y arrastran, y arrastran, y arrastran. Porque esa es la función de parachoques del MINSA, de la ministra, de los funcionarios de planificación, del inútil viceministro de prestaciones y de aseguramiento. ¿Alguien ha escuchado dónde está ese señor? El principal responsable del funcionamiento de hospitales y servicios de salud en todo el país, desaparecido del mapa. El único que da la cara, la ministra, obligada por el presidente porque tiene que estar a su lado, y el viceministro de Salud Pública. Porque es una pandemia. Y el encargado de los establecimientos de salud, desaparecido. ¿Saben a qué se dedica ese señor? A impulsar APPs, asociaciones público-privadas. Esa es su función. Y ojo con eso, la Contraloría ya está generando informes respecto a eso. La pandemia nos cogió, nos tomó, nos alcanzó, nos pasó por encima, porque ya teníamos un sistema de salud colapsado. Poquísimos recursos humanos en todas las áreas. En todas las áreas. Los pacientes, los usuarios, la ciudadanía, los titulares del derecho por el seguro integral de salud o los del seguro de salud, los que son titulares de las sanidades, son conscientes, todos somos conscientes, de los tiempos de espera, de las postergaciones, una semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, próximo año. Y los memes se multiplican. Y eso es simplemente la insuficiencia de recursos humanos y sus demás elementos del sistema, consultorios, que es infraestructura, equipamiento para las ayudas diagnósticas, etcétera, etcétera. Esa situación es insoportable. La población, ante esa situación, se ve obligada o a mantenerse enferma, incluso hasta llegar a morir,
mantenerse enferma y generar mayores discapacidades, o hacer gasto de bolsillo, que como lo hemos dicho muchas veces, el gasto de bolsillo en el Perú es superior, por lo menos en 0.5, o sea, en 5 puntos del gasto público. El MINSA no gasta más, el Estado peruano, el gobierno peruano, todos los ejecutivos que llegan al gobierno no gastan más allá de 2.5 del PBI. El gasto de bolsillo está alrededor siempre más menos 3% del PBI. Eso es simplemente una perversidad, porque es totalmente inequitativo, es totalmente desigual enfrentar con gasto de bolsillo a un poblador que gana menos de un sueldo mínimo versus otro tipo de trabajador o un desempleado que gana el día a día, 70% de la población peruana, del PEA, y tener que gastar del bolsillo un dinero que no tienen. Y viene la apoyada, y viene la solidaridad y la rifa, la enfermedad que se profundiza y la muerte. Esas situaciones, las planteo nuevamente, es lo existente. Se tiene que resolver. Faltan recursos humanos. Vamos a tocar un tema que me parece muy importante, que la vez pasada conversaba con algunos amigos, ¿no?, del sector, en relación a los especialistas. Acá está el doctor Deusto, gremialista, ex decano del Colegio Médico. Las propuestas que sacaron del Colegio Médico de Lima, perdón, las propuestas que salieron con un enfoque de salud universal, de derecho a la salud y de salud familiar y comunitaria. Bien respondida por un funcionario docente de San Marcos, el doctor Manuel Núñez. Eso fue un piloto. Duró un año, financiado por la OPS, ni siquiera el gobierno peruano. Terminó el financiamiento y se fue al agua. Salud familiar y comunitaria. Primer nivel totalmente abastecido de recursos humanos. Propuestas hay, salidas hay, ensayos se han hecho. A los gobiernos y al MEF no les da la gana de implementar propuestas viables, no solamente que en nuestro país, con ese piloto que fueron 50 establecimientos en Lima, Callao, Ayacucho e Ica, sino que existen, pues menciono, reitero, intereses subalternos en relación a la producción, digámoslo así, a la producción de ese recurso, del recurso humano, que es un sujeto colectivo. Y ese es un punto también que me gustaría poder abordarlo luego. Nos faltan especialistas. Toda la vida nos han faltado psiquiatras en un país totalmente violentado durante más de 20 años y que la violencia se mantiene. Ayacucho tiene un solo psiquiatra. Nos faltan neurocirujanos. Para poner 2, anestesiólogos. Para poner 3. Y ahora nos faltan intensivistas, el equipo completo. Médico, enfermera, técnicos, nutricionistas, todo el equipo de medicina intensiva. Primero, el enfoque. Una epidemia que es comunitaria. Lo absurdo del sistema de salud y lo absurdo de los funcionarios, desde la ex ministra Inostroza, el ex ministro Zamora, la ex ministra Massetti, la repuesta Massetti, no se dan por enterados. ¿Cómo hacer que una enfermedad comunitaria sea solamente atendida hospitalariamente? Simplemente es la ceguera y lo obtuso y el manejo global que tiene esta pandemia en relación a cómo se le debe abordar. Los países que han respondido mejor a esto son los países que han hecho atención primaria, atención comunitaria.
el abordaje en el primer nivel. ¿Cómo puede ser que hasta este momento, hasta este mes de enero, los pacientes de COVID que se sienten mal, al ir a un centro de salud, sean devueltos a su casa con paracetamol? Y que le digan, venga dentro de 2 días, venga dentro de 3 días para hacerse la prueba. Una persona que ya está mal, una persona que está mal, ya pasaron por lo menos 6, 7 días de la enfermedad, de su contagio. Va mal a un centro de salud, le dicen venga dentro de 2 días para la prueba. Le toman la prueba y no le dan los resultados. Le dicen que vea la clave o el formato en la web con su clave. Pasan 2 días, pasan 3 días, pasan 4 días. Desde martes a domingo, ¿cuántos días son? 5 días. Pasan 5 días y recién se lo entregan. Yo tengo un caso familiar en la cual una persona se enfermó un viernes, va al sábado al centro de salud, le dan paracetamol, le dicen que vaya a su casa, que venga por la prueba el martes. Y si le tomaron la prueba el martes, se puso mal el viernes, el sábado fue al centro de salud nuevamente y la hospitalizan. Ese sábado siguiente, o sea, 8 días después de estar enferma. Estaba hospitalizada en el Hospital Carrión y el domingo le dan el resultado del COVID. ¿Qué primer nivel qué sistema de salud es ese? ¿Recursos humanos? Posiblemente faltan. ¿Faltan intensivistas? También. ¿Falta oxígeno? También. ¿Faltan medicinas en el primer nivel? Sí. ¿Faltan medicinas en el nivel hospitalario? Sí. Todo esta, ¿cómo podríamos llamar? Elementos, componentes de esta terrorífica escena, terrorífico escenario, quiero volver al punto que nos convoca, tiene un sujeto fundamental que es el recurso humano. El médico, por ser el de mayor capacidad resolutiva como profesional, y todo el equipo, la enfermera que está ahí al lado y a veces delante del médico, abordando y luchando para poder atender a los pacientes, sin recursos, con escasísimos recursos. Hay 25 enfermeras, denunció la señora Zoila Cotrina a la República en un video. Hay 25 enfermeras esperando UCI. Esas son las condiciones laborales de nuestros trabajadores del sector. ¿Qué derecho a la salud podemos tener si tratan así a los profesionales del sector? Y ese colectivo, antes mencioné, sujeto colectivo, que son los gremios que se han unificado para poder defender sus derechos, yo diría, no sé cómo se le puede llamar, ¿no? Atrasados, devengados, no sé de qué manera se les puede decir, de actas firmadas hace meses y actas de actas donde están contenido un acta, el acta anterior, y seguramente ahora firmarán otra acta conteniendo las 2, 3 actas anteriores. Y el MINSA va a querer lo de siempre, por separado. Y el autor de esto sabe, es la experiencia. Y los gremios en esta unidad que tenía se separan. Y empiezan a solucionar sus problemas por separado. Mi crítica fraterna, pero mi crítica necesaria a esa pérdida de unidad permanentemente que se da. No se sienten un solo cuerpo gremial. Se unen por la necesidad y al momento de solucionar, por separado. Las consecuencias las pagan ellos mismos por esa pérdida de unidad y porque el MINSA ya lo sabe, y la población expectante. Y si son un sujeto colectivo, digo yo, además no son un sujeto colectivo aislado. Los trabajadores de salud, y lo digo con todo respeto, y los médicos en particular, no se sienten parte de la clase trabajadora del país.
la empatía que tendría que haber entre un profesional de la salud en general y el médico en particular para sus pacientes y compañeros de clase trabajadora, no se siente, no existe. Y se escucha y se lee en las redes sociales, se siente y duele cuando un profesional de la salud espeta, como cualquier político barato, de esos que tenemos tipo Vizcarra o tipo pusilánime de Sagasti, en el cual le echan la culpa a la gente de su enfermedad. O sea, un profesional de la salud que le echa la culpa a la gente por su enfermedad, simplemente es desconocer lo que es la medicina social, lo que es la salud colectiva, lo que es la epidemiología, no saber de dónde venimos, no entender hacia dónde vamos. Entonces, para ir culminando, solamente redondear una suerte de esquema de la necesidad de abordar diferentes ámbitos. Reitero el nombre del doctor Manuel Núñez. Él tenía un equipo magnífico, docente sanmarquino. El tema de la gestión de recursos humanos. La universidad, la academia, la formación de recursos humanos, los institutos tecnológicos que están en manos del Ministerio de Educación. La formación integral de todo el equipo de recursos humanos. Ahí hay políticas también de abandono en lo público para que lo privado florezca. Universidades privadas, institutos tecnológicos privados que surgen y la masa juvenil se va a estudiar ahí con la esperanza de ponerse a trabajar aunque sea de cuidador. Y el abandono de los institutos públicos. Vean ustedes el estado en el cual se encuentran los institutos públicos de salud. Producción de recursos humanos en salud. El enfoque de la formación. Un enfoque individualista. Yo estudio para triunfar. El egoísmo al extremo. El individualismo al extremo. Estudia y triunfarás. Ya sabemos que para triunfar tenemos que pisar fuerte los escalones, ¿no? Para subir encima del otro. Porque para yo ganar más tengo que hacer que otros ganen menos. Así es la economía capitalista. Formación de recursos humanos. El empleo. Un Estado neoliberal que no le interesa tener trabajadores en el staff de los servicios públicos. Los quiere tener por fuera. CAS, terceros y CAS de cada cosa. CAS de cada programa. CAS de anemia, CAS de gestante, CAS de niño sano, CAS de tuberculosis, CAS de SIDA, CAS de todo. Y terceros, lo mismo. Por lo tanto, hay tantos regímenes de CAS como programas podría tener el Ministerio de Salud. Y si los segmentamos nuevamente, por cada región se multiplican los tipos de CAS que existen. Y los términos de referencia. Y los tipos de resultados que queremos de cada trabajador. Y los terceros, muy parecidos. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Salud para poder producir médicos intensivistas en este año que hemos pasado? Imagínense, un año perdido sin producción mayor de médicos intensivistas. La propuesta estaba, y la hicimos desde Foro Salud en algún momento en el mes de junio, julio, por ahí, cuando alguien nos preguntó, lo que ya habíamos conversado también, era la necesidad de reconvertir médicos cardiólogos, médicos internistas, médicos neumólogos, médicos infectólogos, reconvertirlos a intensivistas. Ya tienen todo el background de aprendizaje y conocimiento. ¿Necesitaban qué? Ni siquiera entrenamiento, necesitaban estar dentro de la UCI, monitoreado por un intensivista fajado, con los años de experiencia. Y aumentar las vacantes de residentados para suplir los vacíos que dejaban esa reconversión y aumentar el número de residentes de intensivo. El intensivista iba a ser un experto en un año de COVID. El R1 iba a salir, ya sabía manejar pacientes COVID. Y el pretexto bobo, por no decir otra palabra que me pueda generar más enojo, de decir no podemos tener más camas UCI, no podemos tener más equipos UCI,
porque no hay especialistas. Semejante excusa es aberrante, es inhumana. Cuando nuestros compatriotas están muriendo por falta de una cama UCI. Y hasta ahí lo dejo, porque veo que Germancito me hace demasiadas señales. Un abrazo, amigo. Muchas gracias, compañeras de este panel.